runakuna allin kawsaypi tiyananchispaq ñanlluqsiykamushkanña wayra wasipi yachay wasinchis. Muy buenos días a cada uno de ustedes, saludo especial aquí en la capital de la región de Apurímac y también por supuesto en los pueblos aledaños, en las provincias también nos están sintonizando. Sobre todo el saludo cordial especial a los maestros y maestras de la UGEL de Abancay y también de las demás provincias y en otras regiones que también nos están sintonizando. Muy buenos días, un abrazo para ustedes. En la presente edición, amables oyentes, tendremos una entrevista con una de las especialistas de nivel inicial de la UGEL de Abancay respecto a este tema o no, de esta celebración que ya se viene, los 93 años, ¿no?, de vida institucional de la educación inicial. El próximo 25 de mayo están de aniversario nuestros maestros y maestras de nivel inicial. A más adelante, ¿qué actividades, señores, se han programado con motivo de estos 93 años de vida institucional de la educación inicial? De igual forma, también ha sido un recibimiento emotivo a nuestra campeona en ajedrez. A ella lo han denominado en Lima la ñusta de Ampay, ¿no?, de 6 añitos de edad, que logró una medalla histórica, una medalla de bronce histórica para nuestra región de Apurímac, para nuestro país. Se trata de la niña de 6 años, Amilet Alesca Chávez Mendoza. Vamos a hablar con su profesor, con su entrenador, Jorge Chávez, ¿no? Más adelante también en contacto telefónico, quien viene a ser también impulsor del Club de Ajedrez Rosets Perú. Así que, Jorgito, atento a la llamada para la entrevista respectiva. Y desde la Dijeivira de la DEIF, nos envían una entrevista que le han hecho nuestros compañeros de la DEIF a Elsa Sánchez, especialista de bienestar del Ministerio de Educación. Nos va a hablar sobre el tema del buen trato a nuestros hijos, el buen trato a los estudiantes en las diversas instituciones educativas. Entre estos y otros temas, amables oyentes, la Escuela del Aire. Nos vamos a Edu Noticias. La Escuela del Aire, Guayra Guasiti Yachay Guasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Atención, las noticias más importantes en Edu Noticias, las noticias educativas que ha pasado en estos últimos días, amables oyentes de la Escuela del Aire, Guayra Guasipi Yachay Guasinchis. Todo va quedando listo para celebrar el 93 aniversario de la educación inicial. El aniversario central será el próximo 25 de mayo. Este año en la UGEL de Abancay se celebra bajo el lema Educación Inicial, cultivando competencias, sembrando futuro. Las autoridades educativas y las especialistas de la UGEL de Abancay, junto a los directores, docentes y padres de familia, están efectuando los preparativos para festejar y resaltar este importante aniversario. En el programa de actividades de la Semana de la Educación Inicial destaca diversas actividades culturales y pedagógicas como el lanzamiento de la intervención de las educunas, encuentro pedagógico con Luis Guerrero, feria de talentos artísticos, festival de juegos tradicionales, proyecto de la magia de la lectura, pasacalle artístico-cultural, entre otras actividades. En nuestro país, señores, se conmemora el Día de la Educación Inicial desde el 25 de mayo de 1931, con actividades que permiten visibilizar y reflexionar sobre la relevancia de la educación de los niños en nuestro país. Más informaciones, atención, esto es la Escuela del Aire.
a Mileta Lesca Chávez Mendoza, de 6 años de edad, tras haber logrado una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial Escolar en Ajedrez FIDE Perú 2024, realizado en la ciudad de Lima. Fue emotivo, señores, el recibimiento en el terminal terrestre a nuestra campeona por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Tamburco, sus funcionarios, familiares y hombres de prensa que cubrieron este momento histórico. Raúl Silva, alcalde del distrito de Tamburco, luego de felicitar a la niña y a sus familiares, dijo que su gestión está apostando por el desarrollo del talento deportivo y artístico de los niños y niñas de Tamburco. Al mismo tiempo hizo el llamado a las instituciones públicas y al empresariado para que apoyen a la niña Aleska, porque va a necesitar para sus futuros viajes al extranjero y desarrollarse más adelante como ajedrecista profesional. Cabe precisar que el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez ha convocado a más de 1.200 destacados ajedrecistas de entre 6 a 15 años de edad provenientes de 23 países del mundo. Más informaciones, atención. La estrategia escolar Mi Linda Escuela Munay Yachayhuasi inicia su implementación en el distrito de Lambrama. Con participación de representantes de Fundación Sullana y las autoridades educativas, hace un mes atrás se dio inicio a la estrategia escolar Mi Linda Escuela Munay Yachayhuasi 2024, que se está implementando en instituciones educativas de los distritos de Lambrama y Huancarama, en el que se involucran las autoridades distritales y las UGELs respectivas. El objetivo del proyecto en el presente año es lograr instituciones educativas saludables, ecoamigables, en el que los niños y niñas tengan 0 caries, sin anemia y con menos desnutrición. Esto en el marco del enfoque integral e intercultural. Esto es la Escuela del Aire, Guayrahuasipi, Yachayhuasinchis. Informaciones nacionales, señores. ¡Qué buena noticia que nos llega desde Cusco! La Escuela Comunitaria de Andahuaylillas es reconocida como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO. El Ministerio de Educación saludó la designación del distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi, en Cusco, como Ciudad del Aprendizaje, que otorga la UNESCO en reconocimiento a las localidades que ejecutan proyectos destinados al aprendizaje a lo largo de la vida. De esta manera, señores, Andahuaylillas se suma a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, gracias a la experiencia de educación comunitaria municipal impulsada por su municipalidad distrital, que implementa en beneficio de miles de pobladores cusqueños. Dicho proyecto abarca un conjunto de acciones relacionadas a la sostenibilidad y la salud de sus pobladores, como hábitos saludables, huertos comunitarios, alfabetización y acceso a oportunidades educativas, también a propiciar el trabajo digno y espíritu empresarial a través de actividades agropecuarias y de comercialización. Felicitaciones al distrito, al municipio distrital de Andahuaylillas, quienes han sido reconocidos por la UNESCO dentro de este reconocimiento, valga la redundancia, como Ciudad del Aprendizaje, por promover e impulsar desde hace varias gestiones de municipalidades o de alcaldes distritales las escuelas comunitarias en Andahuaylillas. ¿Y qué será? Nos preguntamos, ¿no? ¿Impulsarán este tipo de proyectos educativos como la escuela comunitaria en nuestros distritos de nuestra región?
de nuestra provincia de Abancay, señores alcaldes y Mata de los Canquiches. Más informaciones, señores, las últimas. Noticias positivas, noticias alentadoras en el sector educación. Alcalde de Curahuasi y rector de la UNSAJA acaban de firmar un convenio para el funcionamiento de la filial universitaria en Curahuasi, Abancay, señores. Gorky León Ojeda, alcalde de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, y el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, UNSAC, doctor Eliazar Crucinta Ugarte, firmaron un convenio de cooperación institucional para establecer una filial universitaria de la Escuela de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región de Apurímac. Este convenio es un logro importante que brinda a los estudiantes del distrito de Curahuasi y la región de Apurímac mayores oportunidades de acceder a una educación universitaria de calidad y contribuir al desarrollo de sus comunidades y de nuestro país. Una pausa, retornamos. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Juntos por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Y nos aguarda el porvenir. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire, educando en la diversidad, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Ya estamos en contacto telefónico, vamos a conversar ampliamente, señores, como hemos anunciado. Ya se viene el aniversario, prácticamente ya están desarrollándose algunas actividades. El aniversario 93 de la educación inicial que se celebra el día central el próximo 25 de mayo. Estamos con la maestra Tania León, especialista en educación inicial de la UGIL de Abancay. Tanita, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a la Escuela del Aire. Tu saludo a nuestros oyentes. Muy buenos días, Wilman, muchísimas gracias. Claro que sí, un saludo muy especial a toda tu digna audiencia y principalmente pues a nuestras directoras, maestras, niños, niñas de nuestros 185 jardines que esta semana estamos de 93 aniversario. ¿Qué tal emoción, no? ¿Qué tal algarabía? Siempre la población en su conjunto, los niños, niñas, padres de familia esperan este aniversario, cada 25 de mayo. ¿Cómo está la organización? Cuéntanos, ¿qué actividades se han programado por este 93 aniversario? Sí, Wilman, efectivamente. Primero, mira, este 25 de mayo cumplimos ya la educación inicial en el Perú, cumple su 93 aniversario. Estamos ya cerquita de cumplir nuestros 100 años.
Estos 93 años nos hace recordar que hace, pues, en 1931 es que, dice todavía el presidente Augusto Leguía, hace un encargo a las hermanas Emilia y Barcia Bonifati, en aquel entonces, pues, allá en Lima. Ellas eran unas hermanas que habían estudiado en Europa sobre educación inicial y venían con toda la novedad que acá en el Perú, pues, en la primera infancia no se atendía bajo ninguna modalidad. Entonces el presidente les da el encargo a ellas, este año, 1931, de abrir el primer jardín, en aquel entonces el primer kindergarten, ¿no?, en Lima. Y es pues a partir de esa fecha que se empieza a celebrar cada 25 de mayo el aniversario de la educación inicial. Mira que ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y nuestro nivel, ¿no?, educación inicial ha ido pues creciendo progresivamente, tanto en importancia, tanto en cantidad, y es así que actualmente en la UGEL Abancay, en los 10 distritos que atendemos, tenemos 185 instituciones educativas que atendemos a niños de 0 a 6 años. Tenemos también cunas que también son parte de educación inicial y los jardines. En estos jardines, Wilman, nosotros atendemos a un aproximado de 7.600 niños y niñas. También los PRONOEI son parte de la educación inicial, los programas no escolarizados que son atendidos por promotoras educativas. Tenemos 80 programas educativos, PRONOEI, también en todo el distrito de Abancay. Cuando hablamos de docentes, de directoras, obviamente tenemos 185 directoras, tenemos aproximadamente 350 maestras y un aproximado de 75 auxiliares, quienes pues brindan el servicio educativo de calidad a este grupo de niños en las mejores condiciones. Yo creo que de eso debemos sentirnos. En un 90% de instituciones la infraestructura y las condiciones son las más adecuadas. Todavía hay una brecha, pero que nuestras directoras pues están buscando las estrategias de poder conseguir nueva infraestructura, apoyo, ¿no?, para poder recibir a nuestros niños en la mejor manera. Entonces, ese es un poco el contexto de nuestra educación inicial, Wilman, pues acá en Abancay, ¿no? Y sentirnos orgullosos de este aniversario. Efectivamente, como me preguntabas, las actividades que se están haciendo para es la semana, estamos en la celebración de la Semana de la Educación Inicial. Un día no basta para celebrar esta fecha tan importante, ¿no? Y de agradecer también a la comunidad de que los padres de familia, las autoridades ahora tienen una mirada distinta a este nivel. Ya no se ve como un espacio en el que solo se les deja a los niños para que sean cuidados. Sí, no maestra. Es un espacio en el que solo se les deja, sino es una institución educativa, educativa que está siendo atendida, y ahí trabajan maestras, personal profesional, ¿no?, que sabe pues del enfoque, sabe qué es lo que necesitan los niños, y de esa manera van atendiendo, Wilman, en estos espacios. Así es, maestra, realmente, ya lo has dicho, has hecho un breve resumen, ¿no?, de vuestra historia, ¿no?, cómo ha venido evolucionando a través de los años, se ha visibilizado mejor, ¿no?, de mejor manera, a través de diversas estrategias, ya sea gubernamentales, iniciativas propias también de ustedes como especialistas, de las UGELs, de las propias instituciones educativas, ¿no?, quienes realmente son los que llevan en el hombro, llevan pues todo lo que exige, por ejemplo, el enfoque, el trabajo mismo, ¿no?, las estrategias propias de la educación inicial. Entonces eso es digno de resaltar. Esta trayectoria histórica que ustedes han tenido, lo has dicho, desde el año 1931. Imagínense cuánto tiempo, cuánta historia, riqueza tenemos en lo que es la educación inicial. En ese sentido, queremos destacar también que ya hace unos días atrás, cuéntanos, Tanita, que ya se ha hecho el lanzamiento, ¿no?, de la intervención, esto es desde el Ministerio de Educación, conjuntamente con ustedes, las educunas, ¿no es cierto? También está en el marco de la Semana de la Educación Inicial, maestra Tania. Sí, efectivamente, Wilman, como les decía, es una semana de celebración, ¿no?, dentro de lo cual se ha considerado el viernes anterior, el 17 de mayo,
se ha realizado el lanzamiento de la intervención Educunas. Educunas es una intervención, una estrategia que se plantea desde el Ministerio de Educación justamente en cunas, ¿no? En este caso en Abancay, este año como piloto se han lanzado solo en la cuna 1 y en la cuna 2. Son 3 aulas que se están aperturando y la diferencia de estas educunas, a diferencia de nuestras cunas, es que por ejemplo no solo se atiende de 8 a 1, en estas educunas la atención es un horario ampliado. ¿Qué quiere decir? Es de 8 a 4 de la tarde. El niño, el papá lo deja a las 8 y tranquilamente puede ir a trabajar con la confianza de que está pues con personal profesional. En estas educunas se les está entregando 3 raciones de alimentación diaria, un refrigerio en la mañana, un almuerzo y un refrigerio a media tarde, y a las 4 ya les están recogiendo. El público objetivo, Wilman, en estas educunas, en este primer año de lanzamiento, es para principalmente niños de hogares de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Porque es un apoyo a las familias que necesitan salir a trabajar y a veces pues dejan a sus niños al cuidado de personas quizás no adecuadas, en espacios no adecuados, o no tienen dónde dejar y se ven limitadas. Muy bien. Asimismo, el público objetivo también es hijos de hogares monoparentales, o sea, donde solo está la mamá. ¿No? Entonces, está focalizado a este grupo, esta intervención, y bueno, la proyección es que para el siguiente año pues se amplíe a todas las aulas. Estas educunas han sido implementadas con material de primera calidad, se les ha entregado kit de material didáctico, fungible, aseo, limpieza, kit de cocina. O sea, están equipadas en todos sus extremos, pensando en brindar una atención educativa, Wilman. No es una guardería, no es un espacio donde la mamá le va a dejar para que a su niño le hagan jugar o le hagan pasar la mañana. No, son profesoras y auxiliares. También el personal que atiende ha sido incrementado. Cada grupo en la mañana atiende una profesora y 2 auxiliares, o sea, hay 3 adultos que están a cargo de 20 niños, encargados de generar situaciones acordes a esa edad, pero de aprendizaje, de ayudarles y de acompañarles al niño en su desarrollo de una manera natural, sin forzar, sin hacer la famosa estimulación que a veces se ofrece y que eso no es adecuado, ¿no? Entonces, estamos orgullosos de estas nuestras 12 educunas. Y pues también felicitar al personal docente que trabaja allí. Esa fue la primera actividad que cumplimos en el marco de esta semana. Esta semana, Wilman, también tenemos diversas actividades. Mañana lunes se inicia ya en todos nuestros jardines pues el lanzamiento de esta celebración. Jardines y Pronoeis. Se van a hacer actividades como arreglo de los locales, ¿no? Los niños van a ser protagonistas de estas actividades. Claro. No es que las profesoras de un día para otro van a hacer aparecer todo arreglado. No, es una situación de aprendizaje muy interesante que se les va a proponer a los niños, y van a ser ellos quienes van a dar sus ideas, van a opinar, van a ponerse de acuerdo, van a ser parte ellos de toda esta celebración, desde organizarse a nivel del aula, elaborar de repente algunos banderines, elaborar algunas cositas, limpiar, organizar la institución educativa, sintiéndose que ellos están de aniversario, no son nuestros niños. En la tarde, mañana, tenemos también una ponencia con el experto Luis Guerrero Ortiz, que va a estar mañana acá de manera presencial, y va a trabajar pues con nuestras directoras y docentes, con un grupo en realidad que se ha preinscrito, el tema de aprendizaje basado en proyectos. Ajá. Que también pues hemos tenido la suerte de que va a estar acá el maestro Luis Guerrero y va a poder atender ese aspecto también, que es muy importante. Muy bien. El día martes, miércoles y jueves hay diversas actividades que se van a organizar a nivel de institución educativa, y reitero, dándole el protagonismo a los niños. No se trata de que acá las profesoras son las que hacen o las directoras. Ellos van a organizar, pueden ser salidas, paseos, va a haber fiestas infantiles, va a haber aulas abiertas, va a haber festival de juegos tradicionales con participación de las familias,
va a haber vamos a hacer el tema del Festival de la Magia de la Lectura, que dicho sea de paso, Wilman, quiero aprovechar también este espacio. Desde la UGEL Abancay se viene implementando el proyecto La Magia de la Lectura en las 185 instituciones educativas. Esta estrategia tiene una potencia y una relevancia, Wilman, que nuestras familias ya están comprometidas. Principalmente se están desarrollando en las aulas de 5 años. Todos los niños. Tenemos un aproximado de 1.950 niños de 5 años en nuestras instituciones educativas públicas. Cada uno de ellos, Wilman, cada 10 días recibe un cuento en físico que se entrega desde la UGEL a través de las directoras y de sus profesoras de aula. Un cuento en una buena calidad, cuentos con tapa dura, ¿no es cierto? Cuentos muy sencillos, donde hay mucha imagen, poco texto, pero el reto acá es que los papás son los que deben hacer la lectura en casa, porque el cuento, como te digo, se les entrega a los niños, lo lleva a casa, y en casa, durante más o menos 9 días, el papá todos los días le lee el cuento. Qué bueno. Pareciera como que dicen, el mismo cuento se va a aburrir el niño. No se aburre, Wilman. Al niño le encanta que le vuelvas a contar el mismo cuento en esa edad, porque es como que el niño cada día va entendiendo mejor, va incluso repitiendo el texto como si leyera, entre comillas, y esa es una estrategia potente para que el niño primero desarrolle el hábito de la lectura, le encuentre gusto a leer, que es un aspecto que se está perdiendo ahora, y también empiece a desarrollar su proceso de lectoescritura, ya de lectura y escritura de manera espontánea, de manera natural. Entonces, nuestro proyecto también en esta semana tiene un lugar así privilegiado, ¿no? Que el 23 de mayo se va a hacer una especie de un impacto en las instituciones educativas sobre este proyecto. Muy bien. Entonces, esas son las actividades que se van haciendo en las instituciones educativas. Y el viernes, Wilman, viernes 24 de mayo, tenemos pues una actividad ya con las maestras. Ese día sí vamos a pedir a nuestros niños que después de todo el festejo que han tenido la semana, descansen, se queden en casa, pero se organicen con papá, con mamá, para que en la tarde salgan a las calles, porque va a haber el pasacalle que se va a hacer en horas de la tarde. Qué bonito. Nuestras aproximadamente 450 directoras maestras, ¿no es cierto?, auxiliares, van a organizar sus alegorías, sus presentaciones alusivas justamente a este aniversario, y pues va a haber un pasacalle por las principales avenidas de Abancay, y se va a concluir en una presentación artístico-cultural en el Parque Micaela Bastidas. Esa es básicamente, Wilman, la semana de celebración por este 93 aniversario. Excelente, qué bonito, bonitas actividades, resaltantes, hay proyectos, las educunas nos llaman la atención, interesante la forma y la estrategia de atención. Y maestra, para terminar, tu saludo ya anticipado, el mensaje de aliento, de fortaleza, de motivación a nuestras maestras, que son en su mayoría también a nuestros maestros, porque también hay docentes de educación inicial, ¿no es cierto? Así que a nuestros maestros de la zona urbana y la zona rural, a pesar de las condiciones adversas como lo que existen en las comunidades, están ahí nuestros maestros. Tu mensaje, y muchas gracias, Tanita, por tu presencia en la Escuela del Aire Guayrahuasipi y Achehuasins. Gracias, Wilman, efectivamente. Quienes también acá no merecen una felicitación, una denominación especial, son nuestras directoras, nuestros docentes, ¿no es cierto?, auxiliares, que como dices, están allí, dando la cara, superando toda dificultad. Ellos han hecho que se vaya ganando y se vaya entendiendo, como te decía, a nivel de familias y autoridades, que la educación inicial es el cimiento fundamental sobre el cual se construye nuestra sociedad. Si invertimos en educación inicial a los papás, cuando hablamos de inversión, no solo es inversión económica, es inversión de tiempo, es inversión de paciencia, es inversión de respeto a nuestros niños en esta edad. Hemos ganado el 50% más, inclusive de éxito en nuestros hijos. Eso primero, resaltar en nuestros docentes que vienen haciendo ese importante trabajo, y pues
Queremos en este aniversario, en este 93 aniversario, pues recalcar y resaltar ese invaluable trabajo de nuestros maestros. Con vocación, con esmero, van transformando la vida de innumerables niños y niñas, en este caso en nuestro Apurímac, en este caso en nuestro Abancay, ¿no? A ellos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, y también invocarles a que sigamos reflexionando sobre las cosas positivas que todavía nos falta por hacer. Siempre hay que seguir avanzando, y de la mano de ellos vamos a ir logrando pues que esta educación inicial tenga el sitial que tiene. Ya el ministerio está dándole una nueva mirada, no solo de 3 a 6 años, también está viendo de 0 a 3 años con educunas. Entonces ya estamos viendo el paquete completo de la infancia, y de eso se trata. Así que feliz 93 aniversario a cada uno de ellos, Wilman, y principalmente a nuestros niños, niñas, ¿no?, que asisten a nuestros jardines, que son nuestro motivo, que son nuestro motor, ¿no es cierto?, que nuestra inspiración para que desde la UGEL y desde las instituciones educativas se implementen acciones, siempre pensando en garantizar aprendizajes de calidad. Muchísimas gracias, y les invitamos pues a todas las familias a participar de esta semana de celebración. Gracias, Tanita. Muy agradecido, de verdad, reconocido por tu presencia en la Escuela del Aire. Así, nosotros, como un espacio radial, estamos permanentemente y constantemente socializando, informando a nuestra población de lo que ustedes están haciendo. Gracias, Tanita. Hasta la próxima. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Pachamama, tierra buena, Pachamama, tierra mía, ¿acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás muriendo? ¿Quién te está matando, Pachamama? ¿Somos nosotros? ¿Somos los humanos en nuestra inconsciencia? Ya no llores. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, educando en la diversidad, por supuesto, señores, promoviendo nuestra cultura, nuestra identidad, y sobre todo también socializando lo que se hace en el ámbito educativo. Esa es la característica de este programa. Señores, también, como hemos anunciado, por supuesto, en la agenda del día, en la parte introductoria de nuestro programa, hemos dicho, ¿no?, que la niña Amileta Lesca Chávez Mendoza, de 6 añitos nada más, 6 añitos de edad, ha logrado pues un logro, valga la redundancia, un logro importante para nuestra región y también para nuestro país. Logró el 3er lugar, la medalla de bronce, una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez, realizado en la ciudad de Lima. ¿Quién mejor para contarnos de toda esta experiencia? Su entrenador, profesor, y a la vez también su papá, ¿no?, Jorge Chávez, Jorgito Chávez. Él es impulsor también del Club de Ajedrez Roset acá en nuestra localidad. Así que estamos en el hilo telefónico para conversar sobre este logro destacado de Alesca con Jorge Chávez. Jorgito, y medalla guauquicha, alillancho. A ver, kay no hanchis y minchispia, Hayari champi, napayoku y papá, kay guairabasi y ariscolante. Y medalla. Añay, guaypey, Wilman. Añay, porque panelkunan kay, abankay, Apurímac, Yahtamán. No kapis kusis kantarikuni kay sipasni miriki ay parachin ay paron jay hatun podio nisqankuman hatun tinkuy te respirachin sumakta waqdimaq marka llaqtapi aparakun yuytiq simuyo llaqtakunamanta suyukunamanta chayaramunku sumaq wayna sipaskuna chaypin chay tinkuypi Atipanaki nisqanpi kay deporte ciencia de ajedrez nisqanpi hay para categoría sub-7 nisqanpi wayqitillay. Desayna, papá. Debe ser una emoción especial, Jorgito, y quiero que nos los cuentes con sinceridad.
debe ser una emoción especial, un sentimiento único al ver a tu hija, y a la vez también como profesor tú en la academia, ver a una niña, a tu hija de 6 añitos, enfrentarse a tantos contrincantes, ¿no? Expertos, con toda la indumentaria, el apoyo, ¿no? Con todos los profesionales que están detrás de esos ajedrecistas del mundo, y en comparación tal vez a lo que le damos las condiciones necesarias a nuestros ajedrecistas aquí en Abancay, la diferencia es abismal. Pero a pesar de eso, sobreponerse y lograr un podio como esta histórica medalla de bronce debe ser para el papá, para el profesor, entrenador, debe ser una emoción especial, ¿no es cierto, Jorgito? Cuéntanos. Sí, de hecho, hermano, como todo padre también siente esa emoción de ver competir, siendo una niña tan pequeña con países muy desarrollados, no en esta disciplina como es Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Entonces el mismo América también acá, que es nuestro cercano competidor, que es Ecuador, Brasil, son potencias también en esta disciplina. Pero sin embargo, ahí nos damos cuenta de que todos nuestros niños cuentan con talentos grandes. No solamente hablo de mi hija, hablo en general de acá, de los niños apurimeños. Ya han viajado una delegación de 20 niños aproximadamente entre Abancay y Andahuaylas. Entonces, yo particularmente siento esa emoción fuerte, pero sí también teniendo esa empatía con el resto de los papás de niños que no han podido alcanzar al podio, porque también al final esos niños también son como mis hijos, ¿no? Entonces había un lado de emoción, pero el otro lado también de pensar, ¿no? Cómo seguir progresando con los demás niños, porque en mi caso, como soy padre, también entrenador, obviamente que en la casa también hace un trabajo extra la niña, ¿no? Revisa su material bibliográfico, repasa, también hago un poco de algunas caminatas, el contacto con la naturaleza. Esos factores también han repercutido bastante para que la niña mejore en su atención y concentración. Y desde aquí les invito también a los papás, ¿no? Si un niño practica deporte u otras áreas, no solamente hay que pensar en preparar la parte física, también hay que ver la parte espiritual, la parte psicológica, ¿no? Entonces, esos factores, nosotros que vivimos acá en los Andes, tenemos esas bondades, pero a veces ya no queremos salir al campo, ya no queremos tener ese contacto, ya no queremos que nuestros niños se ensucien, ya no queremos que caminen descalzos. Caminar descalzo en la tierra también es otro factor determinante que ayuda a la psicomotricidad de nuestros niños y a tener ese empoderamiento de las energías femeninas de la madre tierra. Entonces, esos factorcitos, hermano, he ido sutilmente integrando. Ajá, qué interesante. De verdad esa parte a veces no se ve, ¿no? Pensamos como es un deporte ciencia, ya bueno, pues tiene que saber las técnicas, tiene que haber, claro, también una mayor concentración, pero mira, el aspecto emocional, espiritual, psicológico es fundamental. ¿Qué otras estrategias y actividades desarrollas o has desarrollado, digamos, específicamente en este caso? De hecho que lo haces con varios de tus pupilos, seguro, estudiantes, pero con Aleska, como dices, como acabas de decir, en casa, en familia, todos contribuyen, ¿no? La abuelita, la mamá, los hermanos, lo que tú dices, ¿no? Las caminatas, el contacto con la madre naturaleza, en fin, entre otras actividades, porque miren, yo me pongo a pensar, Jorge, de verdad, por ejemplo, a ver, vienen de estos ajedrecistas súper adelantados, muy inteligentes y muy reconocidos a nivel mundial. Vienen pues desde ¿dónde? Del Asia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los chinos, los asiáticos, tienen mayor capacidad de concentración. ¿Cómo hacer una niña americana, sudamericana, que tenga esa capacidad de concentración? Creo que es más de 2 horas y media, 3 horas, ¿no es cierto, Jorge? De concentración, sentarse ahí, una niña de 6 años. ¿Cómo lograr eso, Jorge? Cuéntanos. Bien, hemos tenido una diferencia abismal contra Sudamérica y Asia. Las niñas con las que perdieron fueron con las niñas de Asia. Las niñas de Asia
reciben una formación rígida, estricta, disciplinaria. Por ejemplo, en las partidas con las que disputó la niña Mileta Lesca, la última partida para que se disputaba la medalla de plata, duró como más de 3 horas, casi 3 horas y media, una partida. Entonces, imagínense para una niña estar sentada en un tablero a esa concentración de un tiempo de 3 horas, es fuertísimo. Entonces, para que lleguen a ese nivel de concentración, no perder un solo instante el objetivo, que es el dar jaque mate al oponente, entonces quiere decir que los asiáticos están trabajando allí bastante. Por ejemplo, la India hoy en día es una potencia mundial en el ajedrez, pero ¿qué han integrado ellos? Han integrado el yoga. Hace 10 años atrás, Rusia era la escuela número 1, la Unión Soviética, es Unión Soviética, ¿no? Ahora Rusia era una potencia mundial, pero ahora ha sido superado por la India. Y entonces, ¿cuál es el ingrediente adicional que le han agregado a su entrenamiento convencional que era? Pues es la meditación, el yoga. Entonces, esos factores han hecho que el deportista ya no sea un deportista así, solamente un deportista meramente técnico en el ajedrez, sino también holístico, reciban ese entrenamiento holístico. Entonces, nuestra percepción también ya de hoy en adelante va a cambiar un poco más, ¿no? Y invitar a nuestros niños, o también invito a los demás clubes, no solamente de lo que es el ajedrez, sino también el fútbol y otras disciplinas, a salir al campo un domingo. Todos, por ejemplo, tenemos unos espacios bonitos, hermosos, acá en el Ampay. ¿Por qué no irnos ahí? Ahí tenemos espacio hermoso. Acá en el Quizapata, en la cúspide del Quizapata, también tenemos una explanada hermosa para hacer de todo tipo de esas actividades. Entonces, ese factor ha sido determinante, hermano, ha sido determinante. Y otro aspecto también que tomamos, que no hemos considerado mucho, pero que sí lo tenía conocimiento, es la preparación física. El deportista en ajedrez debe también hacer una actividad física, hacer trotamientos, algunas actividades de psicomotricidad, de caminar descalzo, de un fortalecimiento. Quizás no soy tan especialista en esto, pero sí me gustaría más adelante contar con un especialista en la preparación física. Es necesario, importante para esos cotejos que duran más de 2 horas, las contiendas deportivas en estos niños. Claro. Muy bien, cuando hablas del tema de meditación, de yoga, también nosotros lo tenemos, pero ¿no es cierto? Tú eres un gran cultor de la espiritualidad andina, creo que eso también ha ayudado a Lesca, ¿no? Porque yo he visto que tú muchas veces dices, ¿qué hace Jorgito caminando con sus hijos en el Quizapata, en el Ampay, en acá por Guayabamba, ¿no? En Yaxtamarca, por ejemplo, hay un lugar muy hermoso, muy bonito, ¿no? ¿Qué hace? Pero ya ahí eso, por ejemplo, ayuda. Así que tenemos, por ejemplo, la espiritualidad andina, que es el contacto con la Pachamama, con la madre tierra, la madre naturaleza, nos ayuda en este tipo de actividades porque caminas. La actividad física, la actividad mental, psicológica y aparte también el contacto espiritual, ¿no es cierto? Con nuestras creencias, con nuestras tradiciones también es fundamental, ¿no es cierto, Jorgito? Definitivamente, hermano lindo. Por eso nosotros sabemos que a veces cuando vivimos acá en la población y no salimos, entonces estamos también envueltos en esa finísima capa que se llama el inconsciente colectivo. Entonces a veces cuando en nuestro pueblito todavía hay algunos desórdenes, problemas, todo eso también acarrean los niños, ¿no? Y todos nosotros también los adultos. Pero cuando salimos a las peregrinaciones a caminar a las montañas, entonces, ¿qué recibimos en esas montañas? Recibimos el Sami, las energías sutiles, las energías chuyas, las energías limpias que todavía circundan en esos espacios, ¿no? De una elevación de pisos altitudinales a partir de los de 3.500, 600, ¿no? Entonces, esos factores también ayudan a las personas a quienes también queremos ir poco a poco sanándonos, ¿no? Entonces, esos factorcitos, pues yo ya he tomado en cuenta poco a poco, entonces ahí hemos ido incidiendo. Otro detalle que también ahora no sé si ha salido en las publicaciones, ¿no? La denominación de Ñusta del Ampay. ¿Por qué Ñusta? De un comienzo me sugirieron, ¿no? Ya que ahora alcanzó ese podio, que sea princesa o que sea reina, ¿no? Pero esos términos
ya no son nuestros, Claro. son términos traídos del otro lado del continente. Nosotros acá tenemos pues esa denominación, ¿no?, de las ñustas. Entonces por ahí es lo que se ha integrado ese nombrecito de ñusta, porque también esta pequeña se identifica con nuestras actividades culturales que realizamos, y más aún conocemos que nosotros somos provenientes pues de los pueblos originarios de acá de América. Entonces tenemos que empezar a ir buscando y también recomendando nuestra verdadera identidad cultural, que lo fue. Muy bien. Hemos estado en el recibimiento, en el terminal terrestre. ¿Cómo es a veces los recursos cuando no nos alcanza? Tenemos que venir pues en un carro que no cuesta mucho, ¿sí o no? En un transporte que no cuesta mucho, largas horas, después de competir, ¿cuántos días más? Creo que son más de 5, 6, 7 días que han estado allá. Venirse en carro por los escasos recursos, el recibimiento en el terminal terrestre de Abancay, ¿no? La familia, sus hermanitos, los amigos de ti también ahí presentes, la prensa, alguna prensa que también resalta este tipo de actividades, y una autoridad, ¿no?, ¿verdad?, que es el alcalde distrital, que de alguna u otra manera se está empoderando con estas actividades deportivas culturales y ya viene de alguna manera impulsando el apoyo a estos talentos de deportistas y de artistas. ¿Cómo lo has visto este recibimiento? Porque muchas veces hemos visto a los campeones, a los ganadores, como hemos visto, por ejemplo, a los atletas, nadie les recibe, ni las autoridades, nadie les da importancia. Creo que es fundamental que se integren, se interesen, hayan políticas, ¿no es cierto?, institucionales para promover el deporte de nuestras autoridades. Eso creo que es fundamental, Jorge. Sí, también quiero agradecer pues a la Municipalidad Distrital de Tamburco. Solamente me quiero agradecer, ¿no?, a la municipalidad encabezado por el señor alcalde, quien pues está a cargo de este gran proyecto cultural deportivo, el cual están asistiendo bastantes niños de Tamburco, ¿no?, sin ningún costo, en varias disciplinas como es dibujo, pintura, arte, música, fútbol, vóley, oratoria y ajedrez. Entonces eso también hace que no solamente pues la inversión radica en sembrar cemento, ¿no?, sino que también en fortalecimiento de capacidades, que mejor aún orientado a nuestros niños. Entonces desde esa parte estamos muy contentos, pero sí también un poco ahí todavía extraños nuestro gobierno regional y la principal municipalidad de acá de Abancay, ¿no? Yo creo que en lo posterior ojalá nos pueda ir apoyando y también tomar en cuenta el clamor no solamente de mi hija, sino también de la población en general, de los niños pedesistas o ajedrecistas. Acá en Abancay hay niños muy buenos, niños que incluso como entrenadores somos conscientes ya nos han superado, pero para eso necesitamos una escuela de alto rendimiento donde pueda venir un entrenador de un nivel, de una talla internacional, o tenemos grandes entrenadores nacionales, entonces ellos puedan asumir el rol ya para que nuestros niños, que ya hemos por cierto alcanzado a un nivel, ellos puedan seguir mejorando con nuevos entrenadores, ¿no?, y así poder también seguir fortaleciendo estos talentos que tenemos acá en Apurímac. Muy bien, excelente, que haya ya una autoridad que esté ya impulsando, promoviendo este tipo de actividades, ¿no?, desarrollando talentos a nuestros niños y niñas, sobre todo a nuestros jóvenes. Ya lo has dicho, ¿no?, hay ajedrecistas que ya incluso a sus propios profes de aquí en Abancay están superando, y necesitamos una escuela de alto rendimiento. A ver, ¿quién va a hacer esto? Nuestras autoridades, porque ahí tenemos pues recursos económicos y tienen que asumir esa responsabilidad. Para eso han sido elegidos, por supuesto. Tienen que hacer algo. En los distritos también hay talentos, tenemos que seguir apoyando. Muy bien, Jorgito, también ya terminando esta entrevista, tenemos que destacar, no solo es tu club, ¿no?, también hay en Andahuaylas, hay otros clubes también acá que están promoviendo. Tu saludo a ellos, tu motivación. Hay niños, jóvenes que han ido, me dices que han ido 20 niños, salúdales a sus familias, ahí están. Resalta tal vez algún nombre que ha destacado también en este campeonato mundial de ajedrez. Destaca, hermano, destaca, hay que reconocer a ellos. Y lo has dicho, no solo es por tu hija, también es por ellos. Y has tenido sentimientos encontrados, porque
Miren, cuando no logras, vas a un campeonato, de repente te frustras, pero hay que darles el ánimo, hay que darles esa fuerza a estos niños para que sigan adelante, Jorge. Sí, hermano, mira, con la delegación con la que he viajado fueron 4 niños. Ya. Uno de ellos ha sido el máximo representante de acá del colegio Miguel Grau. Ya. Un niño talentoso, no solamente en el ajedrez también, sino en las matemáticas, que incluso el año pasado quedó segundo puesto a nivel interpaíses de Perú-Bolivia en las Olimpiadas de Matemáticas del Sur. Entonces, eso dice bastante, ¿no? ¿Cuál es su Ahora, nombre? también- ¿Su nombre, Jorgito? ¿Perdón? Su tinta, ¿cuál es su nombre del...? A ver, el jovencito todavía está en nivel primario 6º grado, Keiran Honorio Huamanquispe Román. Ay, qué lindo. Un gran talento, matemático, multifacético el jovencito. Último que te conocí recién porque hemos estado 2 semanas en Lima, ¿no? Entonces, él ha estado bajo mis órdenes conmigo porque él ha viajado sin sus padres. Ajá. Ya le he conocido un poco más cuán autodidacta es el niño, cuán responsable es a su corta edad del niño para poder ya salir de viajes incluso hasta solo, ¿no? Que tan responsabilidad maneja. Asimismo también pues quiero felicitar a la delegación de la academia de acá de Abancay de Chess Masters, a la delegación de Chess Chanca de Andahuaylas, liderado por el señor ingeniero Vivanco, Isaac Vivanco, que también ha tenido buenos deportistas destacados, ¿no? Entonces, felicitar a cada uno de los niños, igual al niño de Juan Ramos, ¿no? Que ha alcanzado un reconocimiento general, y a su padre también, que es un gran impulsor y que ayuda a este deporte. Estamos hablando del señor Everaldo Ramos Huacharaqui, un gran promotor también, que está últimamente impulsando, incluso en las vacaciones escolares ha estado aperturando un taller de ajedrez casi gratuito, ¿no? Allá por Conacovicer, de construcción civil allí. Entonces, así hay, hermanos, en falta de que nuestras autoridades no impulsan, entonces otros papás están dándose la potestad de también impulsar por ellos mismos para que sus hijos también puedan seguir teniendo esos doces, y eso también ayuda bastante a que haya mayor participación y actividad deportiva, cosa que así nuestros niños también se desvían de esos vicios sociales que hoy en día acarrean, ¿no? Entonces el niño está más ocupado en nuestras actividades, cosa que así van dejando de lado otros vicios que también pues que ahí nos están golpeando por ese lado a nuestros niños, ¿no? A nuestros hijos. Entonces eso sería un agradecimiento a todos ustedes, y también un agradecimiento a tu persona, hermano, por haber puesto con un granito de arena a nuestro hermano Bruno, también de la asociación de nuestros huayquis acá purimeños, y a la asociación de los residentes antabambinos en la ciudad de Lima, quienes también aportaron con su grano de arena y también se comprometieron para la siguiente actividad que se va a llevarse a cabo en el mes de noviembre, que es un torneo grande internacional que se va a llevarse a cabo en Europa. Estaremos viajando allí, ya también hemos tenido un respaldo de acá de la autoridad edil de Tamburco, ojalá se pueda concretar, y entonces estaremos participando y llevando pues nuestra región Apurímac un alto, ¿no? Nuestra provincia, nuestra región, y acá nuestra cultura viva de América del Sur, hermano. Jorgito, muchas gracias, de verdad felicitarte. Va a haber espacios, vamos a estar atentos, tenemos que promover, impulsar tal vez una jornada, una campaña para poder hacer algo para el viaje que van a tener ustedes a Europa. Tú sabes, se necesita recursos, y también instar a las autoridades, ¿no? a que se comprometan, pues, campaña ya pea tu me iban a no, porque ese es un deber de ellos, y también nuestro derecho de exigir que se invierta recursos en los talentos, en los futuros ciudadanos de nuestro país, de nuestra región. Jorgito, gracias, de verdad. Otro día hablamos de tu trayectoria, de tu historia. Me están preguntando, ¿quién es Jorge, no? Él también es ajedrecista. ¿Dónde ha brillado? ¿De dónde apareció Jorge Chávez? Házmelo llegar, mi abrazo, mi saludo especial a toda tu familia. Yo tengo entendido que tus 2 hijos también mayores son ajedrecistas. Mi abrazo, mi reconocimiento, mi saludo especial a Aleska, de verdad. Hay que seguir alentando y a triunfar siempre, Jorgito. Muchas gracias. Gracias, hermano lindo, muy amable. Gracias a toda la audiencia apurimeña
y acá peruano. Muchas gracias, hermano. Gracias, Jorge. Tu pana el escama, Jorgito. Jaña su maja, Ocaya. Jaña, papá, su maja. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi, señoras y señores. Estamos llegando ya a la parte final. Vamos a escuchar brevemente, señores, y lo vamos a profundizar en la siguiente semana. El tiempo nos ha ganado. Interesante, ¿no? El diálogo con Jorge, ¿no? Cuántas cosas desconocemos. Detrás de un deportista hay tantas actividades, estrategias que desarrollan los profesores, los entrenadores para que brillen, logren, ¿no es cierto?, estos triunfos, como lo que ha logrado la ñusta de Lampay. Así lo han lo han nominado, lo han catalogado la prensa nacional, ¿no? En Lima, la ñusta de Lampay. Claro, porque también la familia de Jorge vive cerquita a la Lampay. Por eso el contacto con la naturaleza nos habla mucho de la espiritualidad, la parte psicológica, la parte física también. Imagínense a una niña de 6 años, 3 horas sentada en el tablero y en máxima concentración. También hay aspectos que hay que tomar en cuenta en estos deportes. Así que vamos a escuchar, señores, en la parte final de nuestro programa sobre el buen trato en las instituciones educativas, en la familia, a la especialista de bienestar del Ministerio de Educación, Elsa Sánchez. Escuchemos. Ser tratados es un derecho que tienen todos los niños y las niñas por el simple hecho de existir. Por tanto, el buen trato inicia desde que nacemos y se aprende desde la infancia. La escuela es además un espacio en donde se deben instalar buenos hábitos de convivencia, en donde los y las escolares puedan expresar afectos, valores y prácticas socioculturales. Hoy nos preguntamos cómo deben liderar los docentes el espacio escolar para fomentar una cultura del buen trato. Para ello, hemos invitado al especialista en bienestar del Ministerio de Educación, Elsa Sánchez. Un gusto tenerte con nosotros, Elsa. Muchísimas gracias. Un saludo también cordial para toda la comunidad educativa a nivel de todas nuestras regiones. Para empezar, Elsa, queremos consultarte qué es para ti el buen trato en el aula y por qué es tan importante. Bien, tú lo has dicho y antecede, ¿no? Es un conjunto de vivencias, de relaciones, interrelaciones que se dan en el aula y fuera de ella. Estas relaciones deben estar basadas obviamente en respeto, en reciprocidad, en busca del apoyo y el bien común entre los mismos estudiantes, sea en un tema de crecimiento colectivo con las diversidades de experiencias, de culturas, de lenguas, de comprensión que se dan. Y eso realmente lo lidera generalmente el adulto, que es nuestro maestro, nuestra maestra que está en el aula y todo el personal que está en la escuela. Si nos enfocamos en lo que sucede dentro del aula, sabemos que el docente tiene un rol muy importante en esta convivencia. ¿Cómo los docentes deben promover el buen trato en este espacio escolar? Bueno, sí, el docente tiene un rol de liderazgo, ¿no? Y de gestión. Obviamente hay muchos momentos en los que el docente no solamente es el referente, sino sobre todo es el modelador. Un adulto siempre, en todo momento, sea con sus mensajes, con sus acciones, está dando un referente de buen trato, de buena convivencia. ¿Y qué implica esto? Implica que los docentes sean, en primer lugar, ese referente, los mensajes positivos, los espacios de cordialidad, el desarrollo de una confianza que se construye en el día a día y que seamos conscientes de establecer estos vínculos, mantenerlos y sostenerlos, que no sea solamente circunstancial, porque yo veo a un niño o un adolescente que necesita de pronto en ese momento atención y luego me olvido. No, esto tiene que ser de forma constante. Y una de estas actividades que va a ayudar a que se dé el buen trato es que los docentes potencian las habilidades socioemocionales, las habilidades comunicacionales en los estudiantes. ¿Qué van a permitir el desarrollo de las habilidades? Va a permitir que el estudiante sea autónomo, que el estudiante se identifique y pueda identificar también en el otro las emociones, las necesidades que presenta. Un estudiante con buen nivel de habilidades socioemocionales y comunicacionales
emocionales va a ser mucho más asertivo, va a ser empático, va a ser una ayuda propia también para su par. Se cuida y cuida a los demás. Otro papel importante que tienen los docentes es que también ellos reconozcan algunas situaciones violentas que se dan en el aula. No tolerar, o sea, cero tolerancia a algún caso de discriminación, de exclusión. El docente es el primero en estar alerta en estos procesos. También escuchar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son un referente, ¿no? Entonces, el buen trato implica esa responsabilidad de no solamente el docente o la maestra, que es docente tutor, porque a veces se le da toda la responsabilidad a quienes son tutores o tutoras, y no recordamos que el hacer la docencia, el ejercicio de la docencia nos compromete y nos ha comprometido desde el primer momento que pisamos esta noble formación y profesión, es que somos unos referentes, que siempre vamos a guiar y vamos a transformar vidas, y esa es nuestra tarea principal. Otra cosa que es importante es que este tema de buen trato, de buenas prácticas, de una convivencia saludable, invita a un colectivo. No es solamente lo que se da en el aula entre los pares, entre los adultos, porque los docentes también en muchos espacios que nos están viendo nuestros estudiantes podemos tener algunas diferencias, y ahí también están viendo cómo ellos se tratan como adultos, y esto definitivamente no escapa a la responsabilidad que tenemos los padres, las madres, las familias en general, de cómo damos este buen trato también en casa. Uno de los pilares que se da por excelencia es que gran parte de los valores y de las normas se dan dentro del seno familiar, y las otras se complementan o se refuerzan en la escuela. No podemos invadir los roles que tenemos. Los padres o las familias son el ente protector y cuidador de los hijos o de nuestros estudiantes, y nosotros como maestros y maestras somos un referente de ayudar a consolidar estos valores. Esa es nuestra tarea. No podemos suplir un rol de padre ni madre, ni viceversa. El padre de familia va a cumplir un rol que tiene como responsabilidad el docente. Claro, según lo que comentas. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Bueno, educando en la diversidad, la Escuela del Aire, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Bueno, vamos a la siguiente edición de Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Vamos a profundizar sobre este tema, ¿no? El buen trato, señores. Así que los docentes, los papás, los adultos somos referentes para poder darles un buen ejemplo en el buen trato, a los niños, entre nosotros también, entre los adultos, porque somos referentes, somos el reflejo, el espejo. Así nos está diciendo el especialista, ¿no? Y también buscar, ¿no?, de que haya espacios de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y comunicacionales, ¿no?, de los niños, escucharlos, atenderlos, y también tener cero tolerancia contra la discriminación, el racismo, la violencia. Señores, cero tolerancia, nada va a haber tolerancia. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños. Y nos dicen que no solamente, nos dice, ¿no es cierto?, la especialista, que no es solo la tarea de los maestros, por supuesto, es el líder que tiene que mover, formar, desarrollar esos aspectos, ¿no?, del buen trato en el aula, en la escuela. Pero también es papel fundamental de los papás, donde ahí se forma o se origina los primeros valores, los valores positivos que desarrollan nuestros niños. Así que hay que tomar en cuenta estas explicaciones, sugerencias, comentarios que nos hace nuestra especialista del área de bienestar del Ministerio de Educación, Elsa Sánchez. Vamos a seguir escuchándole también la segunda parte de lo que nos dice la especialista. Señores, muchas gracias por vuestra sintonía. Caicamañan Carja, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis. Tupananch Camaña, Hancunaña, Sumagya, Jaucaya. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar
el mundo en que vamos a habitar. Vamos